quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echason Láyenes. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Iman Nord. Centro Educativo Nord Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre las teorías del origen de las especies. En francés, Echanson te enseñará un resumen del pasado compuesto y, por supuesto, en matemáticas, yo te hablaré acerca de los ángulos internos de un polígono. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echanson. ¿Sabes cuántos lados tiene una circunferencia? ¿Es la circunferencia un polígono? Un polígono es una figura geométrica plana limitada por un número finito de líneas rectas conectadas que forman una figura cerrada. De acuerdo con esta afirmación, la circunferencia no sería un polígono, puesto que una circunferencia es una línea curva, no una recta. Y si te digo todo lo contrario, ¿me creerías? Presta atención. En todos los polígonos regulares, la fórmula genérica para el área es la siguiente. Área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Para una circunferencia, el área es igual a pi por radio elevado al cuadrado. Eso imagino que ya lo sabías. Pero lo curioso aquí es de dónde sale esta fórmula. En una circunferencia, igual que en los polígonos regulares, también se cumple la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2. En la circunferencia, el perímetro sería igual a 2pi por radio y la apotema sería igual al radio. Por tanto, tendremos perímetro por apotema dividido entre 2, lo cual sería 2pi por radio dividido entre 2 para la circunferencia. Como estamos dividiendo y multiplicando por 2, ese 2 se reduce, convirtiéndose en un 1 que no se marca. Luego nos quedaría pi multiplicado por el radio multiplicado por el radio, o lo que es lo mismo, pi multiplicado por el radio al cuadrado. A esta fórmula se llamaría la fórmula para calcular el área de la circunferencia que ya mencionamos hace un momento. Por tanto, la circunferencia sí es un polígono regular, solo que con la peculiaridad
de que la cantidad de lados que tiene es infinita. Ya hablamos de esto la semana pasada. Ese polígono de lados infinitos tiene un nombre. Se llama apeirógono. ¿Sorprendido, verdad? Quédate conmigo y continuemos este viaje a las fronteras del saber. Saludos, apreciados estudiantes. Espero que le estén pasando de maravillas con este trabajo que con pasión y amor realizamos cada semana para todos ustedes que aprenden desde casa preservando la salud. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Hoy aprenderás un poco más acerca de estas figuras geométricas que permean nuestra vida cotidiana, los polígonos. En la última clase aprendiste sobre las diagonales de un polígono, cómo calcular la cantidad total y la cantidad por vértice que se pueden trazar dentro del polígono. También aprendiste a calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado o un rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras. Allí calculamos la diagonal de la pantalla de mi teléfono celular y la diagonal de un rico sándwich, y vimos por qué la mayoría de las personas en el mundo cortan ese alimento en forma diagonal. Luego pudiste ver y escuchar algunos de los tantos lugares en la vida cotidiana donde hacemos uso de las diagonales, incluso para salvar tu vida al cruzar una calle o al intentar nadar de una orilla a otra en un río turbulento. En esta ocasión aprenderás a calcular la suma de los ángulos internos y exteriores de un polígono regular. ¿Están listos? ¡Comencemos! Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. En geometría, un ángulo interno o ángulo interior es un ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común. Está contenido dentro del polígono. Un polígono simple tiene solo un ángulo interno por cada vértice. En el plano euclídeo, si todos los ángulos interiores de un polígono no superan los 180 grados sexagesimales, se clasifican como polígonos convexos. Si existen por lo menos un ángulo interior superior a 180 grados, se trata de un polígono cóncavo. Si uno de los ángulos es menor a 180 grados, se trata de ángulos convexos. Si todos los ángulos interiores de un polígono simple y convexo son iguales y todos sus lados tienen la misma longitud, se trata de un polígono regular. En el caso contrario, se trata de un polígono irregular. En una clase pasada mencionamos que todo polígono puede descomponerse en triángulos. Por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo están compuestos por dos triángulos, un pentágono por tres triángulos, un hexágono por cuatro y así sucesivamente. De hecho, hicimos algunos ejercicios donde pudimos determinar cuántos triángulos componen un polígono regular. Para esto utilizamos la expresión n-2, donde n representa el número de lados del polígono. Por otra parte, el teorema fundamental del triángulo nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por tanto, para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono convexo regular, simplemente multiplicamos 180 grados, que son la suma de los ángulos internos de un triángulo, lo multiplicamos por la cantidad de triángulos que componen el polígono. La fórmula sería SI, que significa suma de los ángulos internos, igual a 180 grados multiplicado por n-2. Pasemos ahora a la pizarra, donde haremos algunos ejemplos que son tan sencillos como comerse un dulce. Podemos observar aquí, tenemos un rectángulo, tenemos un pentágono y tenemos por último un octágono, y nos piden que calculemos la suma de los ángulos internos de estos tres polígonos. La fórmula que mencionamos anteriormente nos dice que SI, suma de ángulos internos, será igual a 180 grados multiplicado por n-2. Y les recuerdo, n-2 es la expresión con la cual calculamos la cantidad de triángulos que componen cualquier
polígono convexo. En nuestro caso, en el primer caso, tenemos el rectángulo. Veamos así rápidamente cuántos triángulos componen un hectágono. Si la expresión es un rectángulo, si la expresión es n menos 2, n, que es el número de lados, en un rectángulo tenemos 1, 2, 3, 4 lados. 4 menos 2 es igual a 2. Por tanto, en un rectángulo tendremos que está conformado por 2 triángulos. Basta con unir una diagonal en uno de los vértices hacia uno de los vértices no consecutivos. Si lo tenemos acá, tenemos el triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces, según nuestra fórmula para calcular la suma de ángulos internos, tendremos que SI será igual a 180 grados, que es la cantidad o la sumatoria de los ángulos internos de un solo triángulo. Lo multiplicamos entonces por n-2. n-2 dijimos que era 4, que es el número de lados, menos 2. 180 grados multiplicado por 4 menos 2, que es igual a 2. Eso nos da un total. Podemos usar nuestra calculadora y decimos 180 grados multiplicado por 2 nos da un total de 360 grados. En un rectángulo, al igual que en un cuadrado, tenemos que la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Y aquí es muy fácil de comprobar. Si recuerdan, los rectángulos, ¿por qué tiene la palabra rectángulo? Porque está compuesto por ángulos rectos iguales. Por tanto, si tenemos 4 ángulos rectos, un ángulo recto mide 90 grados. Si usted multiplica 90 por 4 es igual a 360. O puede sumar 90 más 90 son 180. 90 más 90, 180 más. Y le dará por igual cuando suma 360 grados. De inmediato pasemos a la siguiente figura, al siguiente polígono. Tenemos aquí un pentágono donde decimos que la suma de los ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n? 5 menos 2. Tenemos suma de ángulos internos igual a 180 grados multiplicado 5 menos 2 es igual a 3. Por tanto, en un pentágono tenemos, según la expresión n menos 2, que un pentágono tiene 3 triángulos que lo conforman. Por tanto, vamos a ver, lo trazamos aquí, tomamos uno de los vértices y trazamos todas las posibles diagonales que se colocan de manera no consecutiva, que unen vértices no consecutivos. Y ahí está, tenemos el triángulo número 1, triángulo número 2 y triángulo número 3. Según el teorema fundamental, cada triángulo de esto mide 180 grados, es decir, los ángulos internos del mismo. Por eso tenemos 180 multiplicado por 3, lo que dará como resultado 180 multiplicado por 3 da como resultado 540 grados. Mientras más grande es la figura, va en aumento el número de la suma de los ángulos internos. Por último, tendremos entonces este octágono. Suma de ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n en este caso? Como es un octágono, el número de lados es igual a 8. Menos 2, que pertenece a la fórmula. Si te preguntas, ¿de dónde sale el menos 2? El menos 2 sale de la expresión para calcular la cantidad de triángulos que componen la figura. Entonces tenemos SI, suma de ángulos internos, igual a 180 grados, multiplicado por 8 menos 2, que es igual a 6. Eso dará un total de, si multiplicamos 180 multiplicado por 6, nos da un total de 1080 grados, que es igual a la suma de los ángulos internos de un octágono regular. Y trazamos ahí los 6 triángulos que dice la expresión que componen un octágono. Tenemos acá el primero,
6 triángulos que componen este octágono según la expresión. Tenemos aquí el segundo, tenemos aquí el tercero, tenemos aquí el cuarto y tenemos aquí el quinto y el sexto. Vamos a ver, esta regla arruina todo. Triángulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para que se compruebe que en un octágono está conformado por 6 triángulos. Ya que hemos mencionado la palabra ángulos tantas veces en este poco tiempo, ¿qué tal si recordamos qué son y cuál es su importancia? Seguramente muchos de ustedes han tenido más de un dolor de cabeza en las clases de geometría y matemáticas, por lo que a continuación te daré una explicación sencilla y práctica de un concepto que deriva a una gran cantidad de aplicaciones, desde el mundo de balística y proyectiles hasta la utilización que le damos en la vida cotidiana sin darnos cuenta: los ángulos. Los ángulos son básicamente la conformación que se da entre dos líneas rectas que convergen en un punto en común, que es considerado como un vértice, o bien bajo la denominación de punto de origen, partiendo desde sus planos internos, una medida que es analizada por la trigonometría, una rama de las matemáticas que se encarga de la aplicación de distintas formas de medición a los triángulos. Los ángulos que hemos aprendido en nuestra educación primaria son los que utilizamos siempre, teniendo por un lado al ángulo agudo, que abarca una medición mayor que 0 y menor que 90 grados. Luego el ángulo recto, que tiene exactamente 90 grados. Seguimos del ángulo obtuso, que es mayor que 90 y menor que 180. Y seguido por último del ángulo llano, que alcanza los 180 grados, derivándose de los análisis de estos una gran cantidad de aplicaciones. Es, por ejemplo, aplicable en el mundo de la física, la utilización del ángulo de rozamiento, el cual lo obtendremos con la inclinación de un objeto sobre una superficie inclinada desde el momento en que inicia su movimiento, siendo relativo al coeficiente de rozamiento, mientras que, de lo contrario, cuando no tiene movilidad alguna, nos referimos a tal como el ángulo de reposo, contando con la estaticidad del material en cuestión. En el campo de la balística y proyectiles, se parte del análisis del ángulo inicial, que es el momento en el que el proyectil abandona su elemento de impulso, como puede ser un cañón o un arma de fuego, describiendo una trayectoria parabólica hasta alcanzar un ángulo de incidencia que puede ayudar a saber si el proyectil pudo haber descrito un rebote o bien el ángulo de penetración, factores que ayudan a saber la trayectoria del disparo. Ahora que acabamos de ver los ángulos internos de un polígono, veamos ahora los ángulos externos. Ángulos externos. Los ángulos externos son ángulos formados por un lado de un polígono y la extensión de su lado adyacente. Los ángulos externos se encuentran en la parte exterior del polígono. En cada vértice de un polígono, ya sea regular o irregular, siempre hay dos ángulos externos que miden lo mismo, ya que son ángulos correspondientes. Ángulos externos en polígonos regulares. En los polígonos regulares, los ángulos externos son iguales y la suma de los ángulos externos del polígono, si se cuenta uno por vértice, siempre será igual a 360 grados. Así, la medida del ángulo externo es igual a 360 grados dividido entre el número de lados del polígono. Los ángulos externos e internos son suplementarios. En cualquier vértice de un polígono, el ángulo externo y el ángulo interno suman siempre 180 grados, por lo que forman un ángulo suplementario, incluso si es un polígono irregular. Dado que hay dos posibles
ángulos externos en cada vértice y siempre son congruentes, es decir, iguales, si medimos un ángulo externo, obtendremos la medida del otro ángulo externo. A pesar de que hay dos, generalmente solo se cuenta un ángulo externo por vértice. Así que si ves en un libro de geometría, lo más probable es que se refieran a un solo ángulo por vértice. O si tienes un examen y te preguntan cuánto mide la suma de los ángulos externos de un polígono, sin especificar, lo más probable es que solo te pregunten por un ángulo externo por vértice. En ese caso, miden 360 grados en total. Vamos ahora a la pizarra y veamos lo fácil que es calcular la suma de estos ángulos en un polígono. Lo haremos con los polígonos que ya trabajamos anteriormente para los ángulos internos. Tenemos aquí un rectángulo, un pentágono y un octágono. Ya de plano sabemos que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono regular suma 360 grados. Pero, ¿cuánto mide entonces uno de sus ángulos? Lo haremos de la siguiente manera. Lo primero es, dividiremos 360 grados, la expresión sería 360 grados dividido entre n. ¿Quién es n? N siempre será el número de lados del polígono. Por tanto, en este caso tenemos 360 grados, en el caso del rectángulo, dividido entre n, que en este caso equivale a 4. Si dividimos 360 grados entre 4, nos da un total de 90 grados. Lo que quiere decir que cada uno de los ángulos externos que tengo en un rectángulo mide 90 grados. Si tú sumas los 4 ángulos que miden 90 grados, el total te dará 360. Vamos de inmediato con el pentágono. En el pentágono también tenemos la misma expresión. Tenemos 360 dividido entre n. ¿Quién será n en el pentágono? 5, 360 grados. Lo que dará un resultado de 360 grados dividido entre 5, un resultado de 72 grados por cada uno de los ángulos externos de este polígono. Entonces tenemos 72 grados por acá, 72 grados aquí, 72 grados para el tercero, 72 para el cuarto y 72 para el quinto. Por último, entonces tenemos el octágono. El octágono tendremos 360 grados dividido entre n. ¿Quién será n? N será 8. Por tanto, 360 grados entre 8 lados que tiene este polígono es un total de 45 grados. Tenemos entonces aquí 45 grados que mide cada uno de los ángulos externos de este polígono, de este octágono. Si podemos notar aquí, cuando les hablaba de que cada vértice suele tener dos ángulos externos, con tan solo prolongar uno de sus lados hacia el exterior de la figura, tendremos un ángulo externo. Si prolongamos el lado que continúa ahí, el lado continuo, tendremos entonces otro ángulo externo. Aquí podemos ver uno prolongado con una línea roja y en el mismo lado tenemos otro que se prolonga con una línea color verde. ¿Por qué entonces estos dos ángulos miden lo mismo? Simplemente miden lo mismo por el postulado o el teorema de los ángulos opuestos por el vértice que hablamos en clases anteriores. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, siempre van a ser ángulos correspondientes, siempre van a ser ángulos congruentes, ángulos que tienen la misma medida. También ocurre aquí en el pentágono. Prolongamos en color verde uno de los lados del polígono hacia el exterior y prolongamos el lado que sigue en ese mismo vértice y también que nos mide 72 grados por ser opuestos por el vértice. Estos dos ángulos miden exactamente lo mismo. Como dijimos anteriormente, la suma de ellos siempre nos dará 360 grados. Es bastante simple. Por último, aquí en el rectángulo tenemos también que si prolongas uno de los lados, por ejemplo hacia arriba,
te dará 90 grados el ángulo externo, y si prolongas en el mismo vértice, el otro lado también sumará 90 grados. Hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido muchísimo sobre los ángulos internos y externos de un polígono regular. Te invito a que puedas identificar los polígonos que tiene la construcción de tu casa y calcules la suma de los ángulos internos. También puedes explorar y descubrir la importancia que tienen y el por qué utilizaron esos ángulos en esos lugares específicos. Si conoces algún maestro constructor o ingeniero, no dudes en preguntarles. Seguro que con gusto te ayudarán. Antes de irme, quiero preguntarte, ¿te gusta la pizza? Dirás, en serio, profesor, ¿a quién no le gusta la pizza? Ok, pero óyeme, ¿has pensado en la geometría de la pizza? Medita en esto para la próxima clase. ¿Por qué la pizza es circular? Si es circular, ¿por qué la caja es cuadrada? Pero más aún, ¿por qué la cortan en triángulos si es que son triángulos? Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Génesis 1.26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos, mis distinguidos alumnos. Quiero recibirlos con un gran abrazo en la distancia. Bienvenidos a otra fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Lo que acabamos de ver es una de las teorías del surgimiento de los humanos en la Tierra. Hoy vamos a conocer las distintas teorías que existen. Es un placer poder acompañarlos en esta hermosa clase, con la esperanza puesta en que será de grandes logros y aprendizajes, pero sobre todo de muchas alegrías. Mi más grande deseo es que disfrutemos y aprovechemos esta maravillosa travesía educativa de aprender en casa. Pero hay algo que quiero que recuerdes, que esta clase a distancia no debes de escribir todo lo que yo hable. Más bien, presta atención a todo y solo cuando tengamos que realizar las actividades y tomar apuntes, debes escribir en tu cuaderno de Ciencias Sociales. Recuerda que el propósito final es elaborar un periódico escolar sobre la prehistoria, incluyendo una línea de tiempo sobre este periodo histórico. ¿Sabes por qué siempre te pido ubicarte en un lugar estratégico? Bueno, porque así puedes concentrarte mejor y aprovechar al máximo los aprendizajes. ¿Qué debes tener a mano? Cuaderno de Ciencias Sociales, lápiz o lapicero. Y si es posible, libros, diccionario o tu móvil para la realización de consultas en línea si tienes internet. Te apuesto que ya sabes qué corresponde.
Claro que sí. Nos toca retroalimentar la clase del día. ¿De qué hablamos en la clase anterior? Conocimos el concepto de prehistoria e historia, en cuáles periodos se divide la prehistoria y las características de estos. También conocimos quién fue Charles Darwin y las edades de la historia, la cual desarrollaremos más adelante. Pero sobre todo, escuchamos de manera breve las 3 teorías sobre la aparición del hombre en el planeta. La primera establece que el hombre aparece como un ser supremo y sobrenatural. Luego está la teoría del Big Bang, que establece que la vida aparece a partir de una serie de reacciones físicas y químicas producidas en el planeta. Y por último, también tenemos la teoría de la evolución, la cual plantea que el hombre llamado Homo sapiens, que es algo unido a lo animal, pero con la diferencia de que éste utiliza la razón, evolucionó a partir de una serie de factores. Claro que fue un tema de muchos aprendizajes, y si no lograste ver la clase pasada, no te preocupes, porque si tienes acceso a internet, puedes buscarla en YouTube, cuarto de secundaria, y repetirlas cuantas veces lo necesites. Ahora, ¿te gustaría estudiar más a fondo estas teorías? Pues te invito a prestar mucha atención a la clase del día de hoy. Primero, vamos a conocer estos conceptos que serán muy útiles para el desarrollo del tema. Principio, origen, inicio, primer instante del ser de algo, punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo, comenzar, dar principio a algo, iniciar la marcha, la sesión. Es bueno que tengas presente que los conceptos son sinónimos y tienen en común que remiten al inicio, origen o comienzo de algo. Cuando hablamos de las teorías que hablan del origen de los seres humanos, estamos hablando de un planteamiento sobre un origen. Desde Grecia se ha planteado teorías, pero es bueno aclarar que muchas culturas tienen sus propios planteamientos sobre el origen de la vida. ¿Quieres conocer cuáles son? Te las presento a continuación y te recomiendo prestar mucha atención para que puedas realizar la siguiente actividad que sigue. Teoría de la panspermia. Es una teoría antigua atribuida al filósofo griego Anaxágora en el siglo V a.C. Planteaba que la vida humana existente en el planeta Tierra era de origen extraterrestre. Según esta hipótesis, el hombre llegó tras alguno de los innumerables cuerpos que chocan con nuestro planeta en sus primeras etapas de formación. Según los defensores actuales de esta teoría, la vida humana es el resultado de circunstancias y condiciones ambientales, las cuales son frecuentes en el cosmos. Teoría de la generación espontánea. Surge en la antigua Grecia. Sus principales exponentes fueron Tales de Mileto y Anaximandro, entre otros, en el siglo V a.C. La teoría de la generación espontánea sostenía que la vida podría surgir de materia orgánica e inorgánica, es decir, sostenía que de ciertas formas de vida animal y vegetal podrían surgir de manera espontánea en la vida, ya que habían observado la aparición de gusanos, insectos, cangrejos, salir de la materia en putrefacción de la basura, de residuos de lodo, entre otros. Para comprobar esta teoría se realizaron muchos experimentos, pero no fue hasta que el científico de origen francés Louis Pasteur, quien con un sencillo experimento logró desmentir esta teoría,
ya que logró comprobar que la vida viene solo de la vida. Teoría de la creación. En la tradición occidental, durante los siglos, se había dado respuestas a las cuestionantes sobre el origen del hombre basados en los escritos de la Biblia, más concretamente en el Génesis. Según las Escrituras, la creación de todas las cosas se llevó a cabo en tan solo 6 días. Durante siglos, esta teoría fue la única aceptada para explicar el origen del hombre en la Tierra. Teoría de la evolución. Sostiene que los seres vivos evolucionan como una consecuencia de una serie de lentos cambios graduales provocados por la selección natural. La teoría de la evolución fue sustentada por Darwin, un naturalista británico nacido en el 1809. Darwin forjó sus ideas durante un viaje que se extendió alrededor del mundo. La teoría de la evolución fue expuesta en su libro, El origen de las especies. Las ideas de Darwin se basaron en los estudios que se hizo en diversos lugares, uno de ellos las Islas Galápagos, donde se observó las sutiles diferencias que habían entre especies. Las ideas expuestas por Darwin recibieron un fuerte rechazo por la sociedad de esa época, aumentando la polémica con la publicación de su libro para el año 1871, donde Darwin planteaba que existía un ancestro común entre los hombres y los monos. En correspondencia con las teorías que acabas de escuchar, me gustaría que contestes estas preguntas. Cuaderno de Ciencias Sociales y lápiz a mano. Número 1. ¿En qué coinciden estas teorías? Repito. Número 1. ¿En qué coinciden estas teorías? Número 2. ¿En qué se diferencian estas teorías? Número 2. ¿En qué se diferencian estas teorías? Ahora, ¿podrías plantear tu opinión personal? Ahora vamos a realizar la siguiente actividad completando los espacios en blanco. ¿Estás listo? Sostiene que los seres vivos evolucionan como una consecuencia de una serie de lentos cambios graduales provocados por la selección natural. Repito, sostiene que los seres vivos evolucionan como consecuencia de una serie de lentos cambios graduales provocados por la selección natural. La respuesta es la teoría de la evolución. Muy bien. Número 2. Planteaba que la vida humana existente en el planeta Tierra era de origen extraterrestre. Planteaba que la vida humana existente en el planeta Tierra era de origen extraterrestre. La respuesta es panspermia. Excelente. Sostenía que de ciertas formas de vida animal y vegetal podrían surgir de manera espontánea en la vida, ya que habían observado la aparición de gusanos, insectos y cangrejos salir de la materia de putrefacción. Repito, sostenía que de ciertas formas de vida animal y vegetal podrían surgir de manera espontánea en la vida, ya que habían observado la aparición de gusanos, insectos, cangrejos salir de la materia en putrefacción. La respuesta a esta es la teoría de la generación espontánea. Muy bien. Según las Escrituras, la creación de todas las cosas se llevó a cabo en solo 6 días. Repito, según las Escrituras, la creación de todas las cosas se llevó a cabo en solo 6 días. Aquí va la teoría de la creación. ¡Excelente! Qué bueno que has logrado entender cada teoría.
Vamos a darnos un fuerte aplauso. ¡Excelente! Planteamiento de Charles Darwin. Para afirmar que el hombre es el descendiente modificado de alguna forma preexistente, es necesario averiguar antes si varía en sí mismo, por poco que sea, en su conformación corporal y facultades mentales, y en caso de ser así, si las variaciones se transmiten a sus descendientes siguiendo las leyes que rigen para los animales inferiores, tales como la de la transmisión de los caracteres a la misma edad o sexo. Por lo que podemos juzgar, dada nuestra ignorancia, ¿son dichas variaciones debidas a las mismas causas o dependen de idénticas leyes que los demás organismos? Por ejemplo, las de correlación efectos hereditarios del uso y de la falta de uso, etc. ¿Está sujeto el hombre a las mismas deformaciones debido a cesación de desarrollo, duplicación de partes, etc., y presenta en sus anomalías alguna reversión a un tipo de conformación anterior y antiguo? Natural también es preguntar si, como tantos otros animales, el hombre ha dado lugar a variedades y razas tan distintas entre sí que deben clasificarse como especies dudosas. Para entender mejor la teoría evolutiva, debemos analizar un término que puede ser de interés para comprender mejor el tema de la clase del día de hoy. ¿Qué es la hominización? Se llama hominización a un conjunto de etapas que componen el desarrollo evolutivo de la especie humana. Dicho proceso engloba diversos cambios en el género Homo, que abarca desde sus primeros exponentes hasta el ser humano como se conoce en la actualidad. Homo. Homo es un elemento compositivo que procede de la lengua griega y que tiene como significado la idea de igual. Escrito con mayúscula inicial, Homo se trata del género que engloba a los primates homínidos que pertenecen a la tribu de los homínidos. El ser humano y sus antepasados más cercanos pertenecen al género Homo según la teoría, y se cree que el género Homo surgieron hace casi 2 millones de años. El Homo rudolfensis y el Homo habilis habrían sido los dos primeros exponentes de este género. Cabe destacar que a excepción del Homo sapiens, que es el ser humano actual, todas las especies de Homo se han extinguido. Pero ¿sabes cuáles fueron estos Homos existentes antes del Homo sapiens? Pues según la teoría de Charles Darwin, existieron los siguientes: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neandertal y por último Homo sapiens sapiens. Ahora, para reforzar nuestros aprendizajes, ¿qué te parece si juntos realizamos la siguiente lectura? En África también vivieron los Homo habilis. Habrían vivido hace 2,5 millones de años. Para alimentarse, recogían frutos y semillas y consumían animales, aunque se duda de que hayan practicado la caza. Además, fabricaron herramientas de piedra. El Homo erectus, sus restos, fueron hallados en Asia, África y Europa, por lo que se supone que se hallaban distribuidos por casi todo el planeta. Conocían el fuego y esto les permitió desplazarse hacia zonas más frías. Fabricaron herramientas más complejas, como el hacha de mano. Practicaban la caza y se supone que cazaban en grupo. Por lo tanto, habrían establecido una mayor relación e interacción entre ellos que los anteriores homínidos. El Homo sapiens fue encontrado en Asia, África y Europa. Su antigüedad se remonta a 100.000 años. Utilizaban herramientas de hueso y piedra, más trabajadas que las usadas por sus antecesores. Conocían el fuego y aprendieron a dominarlo. Eran cazadores de animales como renos,
cabras, bisontes y mamuts. A esta variedad perteneció el hombre de Neandertal, originario de Alemania, adaptado a una zona más fría, y posteriormente el hombre de Cro-Magnon de Francia. El Homo sapiens sapiens tiene su origen hace 40.000 años, en coincidencia con la última glaciación del planeta. Con el avance de los hielos sobre los continentes, se liberó el corredor que comunica Asia con América y el que comunica América con Oceanía. En su desplazamiento detrás de los animales, el Homo sapiens sapiens cruzó y pobló estos continentes. Fueron los creadores de las enormes transformaciones del final del período paleolítico. Además de trabajar la piedra, la madera y el cuero, incorporaron el marfil y el hueso. Toma en cuenta que estamos trabajando las teorías sobre el origen de la especie y quiero que tengas muy claro qué es una teoría. Las teorías están basadas en el planteo de un sistema abstracto, hipotético, deductivo, que fija una descripción científica en base a un conjunto de observaciones o experimentos. La teoría científica se rige por hipótesis o supuestos que los científicos se encargan de verificar. ¿Qué te parece si me acompañas a realizar esta encierra? Cuaderno y lápiz a mano. Número 1. El primer homínido fue A. Homo sapiens. B. Homo erectus. C. Australopithecus. Repito. El primer homínido fue A. Homo sapiens. B. Homo erectus. C. Australopithecus. La respuesta es la C. Muy bien. Número 2. Según la teoría, este Homo durante la glaciación cruzó hacia otros continentes. A. Homo sapiens sapiens. B. Homo habilis. C. Homo erectus. Repito. A. Homo sapiens sapiens. B. Homo habilis. C. Homo erectus. La respuesta es la A. Homo sapiens sapiens. Número 3. Este Homo se dedicaba a recoger las frutas, semillas y fabricaba herramientas con piedras. A. Neandertal. B. Homo habilis. C. Homo sapiens. Repito. A. Neandertal. B. Homo habilis. C. Homo sapiens. La respuesta es la B. Muy bien. ¿Cuál es la especie anterior al Homo sapiens? A. Homo erectus. B. Homo sapiens sapiens. C. Homo habilis. Repito. A. Homo erectus. B. Homo sapiens sapiens. C. Homo habilis. La respuesta correcta es la A. Homo erectus. Muy bien. Dentro de los primeros miembros del género Homo fueron A. Homo rudolfensis y Homo habilis. B. Homo erectus. C. Homo sapiens. Repito. Homo rudolfensis y Homo habilis. B. Homo erectus. C. Homo sapiens. Y la respuesta correcta es la A. Homo rudolfensis y Homo habilis. Muy bien. ¿Ves que sí lo puedes lograr? Ahora quiero que después de tener toda esa información sobre los homínidos, realices una línea de tiempo en tu cuaderno de ciencias sociales, donde vayas estableciendo desde el primero hasta el último Homo existente. Y para la actividad número 2, quiero que realices un breve resumen de aquello que más te llamó la atención. Y por último, ¿qué te parece si utilizando
toda la información recolectada, realizas una suposición de cómo se habría originado el hombre. Vamos a evaluar lo aprendido, ¿te parece? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos las diferentes teorías sobre el origen del hombre. Aprendimos qué es la hominización, dónde surgieron y sus características. Y también qué es una teoría. Y pusimos a prueba nuestros conocimientos. ¡Wow! Pero cuántas cosas importantes aprendimos hoy. Hemos llegado al final de esta fascinante clase de Ciencias Sociales con tu maestra Yancel Ferreras. Te agradezco que hayas prestado especial atención, ya que es el mejor regalo que nos puedes dar, ya que así te cuidas y cuidas tu familia. Recuerda que si necesitas repasar la clase del día de hoy, puedes acceder a cuarto de secundaria en YouTube y repetirla cuantas veces lo necesites, copiar tranquilo y realizar tus asignaciones del día de hoy. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuerda mantenerte en casa y preservar la salud. Adiós. ¿Sabías que, a pesar de que existen muchos tiempos gramaticales en francés como le passé simple, l'imparfait, le passé intérieur y le plus que parfait, para expresar una acción en pasado, le passé composé es el tiempo más usado para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado? Por eso te invito a ponerte cómodo, porque a continuación revisaremos todas las lecciones que hemos aprendido sobre le passé composé francés. Espero que estén todos en sintonías para esta clase. Bonjour à tous, bienvenue à la clase de français. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Para mí es un honor estar aquí una vez más para compartir esta maravillosa clase el día de hoy, que es un resumen sobre el pasado compuesto francés. En las clases anteriores hemos aprendido sobre el pasado compuesto con el auxiliar être, avoir y también con los verbos pronominales. C'est quoi le passé composé? ¿Tu te rappelles? ¿Qué es el pasado compuesto? ¿Y para qué se utiliza? Le passé composé est le passé parfait en français. Il est utilisé pour exprimer une action passée qui a pris fin et qui donne lieu à un certain résultat ou une certaine conséquence dans le présent. Dans la langue parlée, l'utilisation du passé composé est préférée au passé simple ou à l'imparfait pour toute affirmation que vous souhaitez exprimer dans le passé. Le passé composé est formé des verbes auxiliaires avoir ou être, suivi du participe du verbe principal. Le passé composé es el pretérito perfecto en francés. Se utiliza para expresar una acción pasada que ha finalizado y que da lugar en el presente a cierto resultado o consecuencia. En la lengua hablada se prefiere el uso del passé composé al passé simple o l'imparfait para cualquier enunciado que se quiera expresar en pasado. El passé composé se forma con los verbos auxiliares avoir o être, seguido del participio del verbo principal. Quels sont les verbes auxiliaires français? ¿Qué son los verbos auxiliares franceses? Les verbes auxiliaires être et avoir sont les verbes qui n'ont pas de sens et sont associés au participe passé
servant à former des temps composés. Par exemple, elle est à Paris. Est un verbe qui renseigne sur localisation du sujet. Los verbos auxiliares être y avoir son los verbos que carecen de su significado y que asociados con el participio pasado sirven para formar los tiempos compuestos. Por ejemplo, elle est à Paris. Es un verbo que proporciona información sobre la ubicación del sujeto. Conjugamos los verbos auxiliares en presente indicativo. Avoir, être, avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est quoi le participe passé d'un verbe et comment le trouver? ¿Qué es el pasado participio de un verbo y cómo se forma? Participe passé désigne le temps du verbe que l'on utilise pour la formation des temps composés, au mode actif et passif. Exemple, dans la phrase « Je suis allé manger au restaurant », aller, A-L-L con acento, est le participe passé du verbe aller, que se escribe A-L-L-E-R. El participio pasado designa el tiempo del verbo que se usa para la formación de tiempos compuestos, en modo activo y pasivo. Por ejemplo, en la oración o dans la phrase Je suis allé manger au restaurant, aller, que se escribe A-L-L-E con acento, est le participe passé du verbe aller, que se escribe A-L-L-E-R. ¿Cómo encontrar el participio pasado de un verbo? Sabiendo que existen 3 grupos de verbos en francés. Pour connaître le groupe d'un verbe, on regarde la terminaison de son infinitif. Terminaison en ER, c'est un verbe du premier groupe. Terminaison en IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Terminaison en RE ou OIR, c'est un verbe du troisième groupe. Ya sabes que, de manera general, hay 3 tipos o series de verbos en francés, llamadas conjugaciones, según en que acabe el infinitivo. Primer grupo, verbos acabados en ER, por ejemplo, jouer. Segundo grupo, verbos acabados en IR, por ejemplo, finir. Tercer grupo, resto de verbos que pueden acabar en IR, RE o OIR. Además del verbo aller, por ejemplo, pouvoir, prendre. Atención, los verbos aller y venir, a pesar que estos verbos terminan en IR e R, pertenecen al tercer grupo. Antes de entrar a nuestra clase de hoy, veamos juntos cómo podemos encontrar el pasado participio de un verbo según su grupo. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine toujours par E accent aigu. Crier, por ejemplo, crier. Jouer, jouer. Lancer, lancer. Par I pour les verbes du deuxième groupe. Abouti, fini. Le participe passé des verbes du troisième groupe se termine soit par un I, partir, parti, soit par un U, croire, cru, soit par un S, prendre, pris, soit par un T, faire, fait. Participio pasado de los verbos en el primer grupo siempre termina en E con acento. Por ejemplo, crier, crier, jouer, jouer, lancer, lancer. Por I para los verbos del segundo grupo. Por ejemplo, abouti, fini. El participio pasado de los verbos del tercer grupo termina o por una I, partir, parti, o por una U, croire, cru, o por una S, prendre, pris, o con una T, faire, fait. Revisemos juntos le passé composé avec l'auxiliaire avoir.
Para la mayoría de los verbos usamos el auxiliar avoir. Por ejemplo, Marcel et Muriel ont acheté un plan de Paris. Marcel y Muriel han comprado un plano de París. Victor a organisé une fête. J'ai adoré sa fête. Victor ha organizado una fiesta. Me ha encantado su fiesta. Para entender mejor el pasado compuesto en el auxiliar avoir, presta atención al diálogo que sigue. As-tu fait tes devoirs? Oui, j'ai fait tous mes devoirs. Tu n'as pas faim? Tu as mangé quelque chose? Oui, j'ai mangé un bon sandwich et j'ai bu du jus d'orange. D'accord, je vais me reposer. Como puedes notar, es un diálogo en el cual la mayoría de las acciones ocurrieron en el pasado y terminaron en el pasado. Por eso utilizamos el pasado compuesto. Vamos a traducir el diálogo en español para entender mejor. ¿Hiciste tus tareas? Sí, hice todas mis tareas. ¿Tienes hambre? ¿Has comido algo? Sí, comí un buen sándwich y bebí un jugo de naranja. Está bien, voy a descansar. La mayoría de los verbos forman su pasado con el auxiliar avoir. Ahora revisemos el pasado compuesto con el auxiliar être. El auxiliar être se usa con los siguientes 14 verbos que describen un cambio de estado o de dirección. Por ejemplo, naître, mourir, monter, descendre, venir, aller, entrer, sortir, arriver, partir, tomber, rester, passer, retourner. Por ejemplo, Victor est parti à 4 heures. Victor se fue a las 4. Segundo ejemplo, je suis arrivé en retard. Llegué tarde. Le participe passé de verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Par exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel comme le sujet les invités. Los invitados se fueron por la tarde. El participio pasado se pone en plural masculino como el tema los invitados. Concordancia del participe passé. El pasado participio concuerda con el complemento de objeto directo si el complemento de objeto directo se encuentra antes del verbo. Estos libros los compré ayer, por ejemplo. Les fleurs que tu as achetées sont très belles. Las flores que han comprado son muy bonitas. En determinadas ocasiones, el participe passé en francés debe concordar en género y número con el sujeto o el complemento directo de la oración. Las situaciones en las que se establece esta concordancia son las siguientes. El participio de los verbos que se conjugan con el auxiliar être concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, il est allé au bureau. Él fue a su oficina. Elle est allée au bureau. Ella fue a su oficina. Ils sont allés dans leur bureau. Ellos fueron a sus oficinas. Elles sont allées dans leur bureau. Ellas se fueron a sus oficinas. En la primera frase, il est allé au bureau, el sujeto es masculino singular, por eso que el pasado participio aller se escribe A-L-L-E con acento. En la segunda frase, elle est allée au bureau, el sujeto es femenino singular, por eso que el pasado participio aller se escribe A-L-L-E con acento E. En la tercera frase, ils sont allés dans leur bureau, el sujeto es masculino plural, por eso que el pasado participio aller se escribe A-L-L-E acento S. En la última frase, elles sont allées dans leur bureau, el sujeto es femenino plural, por eso que el pasado participio aller se escribe A-L-L-E con acento ES. Revisemos una vez más la diferencia entre el pasado compuesto con avoir y être.
El passé composé es usado para expresar acciones pasadas, finalizadas, que mantienen una relación con el presente. Por ejemplo, hier j'ai fait mes devoirs. Ayer he hecho o hice mis deberes o tareas. Acción terminada en el pasado que repercute en el presente porque cuando vaya a clase hoy, mis deberes estarán hechos. Por ejemplo, j'ai décidé de faire mes devoirs tous les jours. He decidido hacer mis deberes todos los días. Aquí está más claro que repercute al presente. Puesto que si voy a hacer los deberes todos los días, hoy también. Algo importante que debes tener en cuenta con los verbos que tienen el auxiliar être es que tiene que haber concordancia en género y número entre el sujeto y el participio. Esto es algo que no pasa en español. Se entiende mejor con un ejemplo. El masculino singular, por ejemplo, il est arrivé, él ha llegado, pero en femenino, elle est arrivée, ella ha llegado. En plural masculino, ils sont arrivés, ellos han llegado. Y en plural femenino, elles sont arrivées, ellas han llegado. Como puedes notar, es fácil usar el pasado compuesto francés. Ahora, repasemos cómo usar el pasado con los verbos pronominales. Les verbes pronominaux, verbos pronominales, son los verbos reflexivos en francés. Se conjugan con los pronombres reflexivos como me, te, se, nous, vous, ce. En este apartado, aprenderás a conjugar los verbos reflexivos en francés y las reglas de concordancia del participio pasado en los tiempos verbales que lo incluyen. Por ejemplo, je me lève à 8 heures. Me levanto a las 8. Je me suis levé à 8 heures. Me he levantado a las 8. Como puedes notar, los verbos pronominales también se conjugan en pasado compuesto con el auxiliar être. Quels sont les verbes pronominaux français? Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier à quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. Repito. Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier à quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. Los verbos pronominales son verbos precedidos por un pronombre reflexivo de la misma persona que el sujeto. Algunos verbos son solo pronominales, como bañarse, gritar, irse, desmayarse, confiarse en alguien, sospecharse de alguien, etc. Accord du participe passé. Les verbes pronominaux construisent toujours leur passé composé avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en général avec le sujet. Par exemple, nous nous sommes levés très tôt. Mais il ne s'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Par exemple, elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé quoi? Les mains. Mais elle s'est lavée. Attention, le participe passé ne s'accorde jamais avec le complément d'objet indirect. Par exemple, Marie et Laurent se sont téléphonés. Ce complément d'objet indirect, ¿téléphoner a qui? Los verbos pronominales siempre construyen su tiempo pasado con el auxiliar être. El participio pasado generalmente está de acuerdo con el sujeto. Ejemplo, nos levantamos muy temprano, pero no concuerda cuando el verbo va seguido de un complemento objeto indirecto. Por ejemplo, ella se lavó las manos. ¿Se lavó qué? Sus manos. Pero se lavó. Advertencia. El participio pasado nunca concuerda con el complemento de objeto indirecto. Por ejemplo, Marie y Laurent se llamaron. Se, complemento de objeto indirecto. ¿Llamar a quién?
Les participes passés des verbes suivants ne s'accordent donc jamais. Se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire. Complaire de plaire, se sourire, se rire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler sans vouloir. En cas de doute, on peut utiliser une petite astuce pour savoir si le verbe admet ou non un complément d'objet indirect. Il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le complément, comme indiqué ci-dessous. Exemple, elles se sont souri. Elles ont souri a qui? A elles-mêmes. Los pasados participios de los siguientes verbos, por lo tanto, nunca concuerdan. Hablarse, mentirse, complacer, disgustar, sonreír, reírse, lastimarse, el uno a otro para sucedernos, para ser suficientes, para parecerse, culparse a sí mismo. En caso de duda, podemos usar un pequeño truco para saber si el verbo admite o no un complemento objeto indirecto. Basta con transformar la oración reemplazando el pronombre reflexivo por el complemento, como se indica a continuación. Ejemplo, se sonrieron el uno a otro. ¿A quién le sonrieron? A ellos mismos. Queridas estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el pasado compuesto francés. En resumen, el pasado compuesto es el tiempo más usado para expresar acciones que ocurran en el pasado. Se forma con los verbos auxiliares avoir y être. El verbo avoir conjuga la mayoría de los verbos en francés, mientras que el verbo être conjuga 14 verbos que son verbos de movimiento y también los verbos pronominales. Los verbos que se conjugan con el verbo être deben tener concordancia entre el sujeto y su pasado participio. Veamos algunos ejemplos. J'ai acheté une voiture, ça fait 2 ans. Compré un carro hace 2 años. Pasado compuesto con auxiliar avoir. Je suis allé à la plage lundi dernier. Fui a la playa el lunes pasado. Pasado compuesto con auxiliar être. Hier, je me suis réveillé à 9 heures. Ayer me desperté a las 9. Pasado compuesto con el auxiliar être más verbo pronominal. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que puedan también usar perfectamente el pasado compuesto francés, sea con el auxiliar avoir o être. Ahora es tu turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares y amigos. Como dice Roy T. Bennett, cuando haces lo correcto, obtienes la sensación de paz y serenidad. Hazlo una y otra vez. Con esta frase se despide su profesor de francés, Chanson la Jeunesse, y recuerdan que la salud es lo primero. Por eso, aprendemos en casa preservando la salud. A la prochaine. Queridos estudiantes, ¿recuerdan que trabajó el profesor Alexander de matemáticas? Pues les habló de los polígonos internos. Así también, tu maestra de ciencias sociales, Jansel, le estuvo enseñando sobre las teorías del origen de las especies. Y por supuesto, en francés disfrutaste de un resumen sobre el pasado compuesto. No dudes de la capacidad que tienes para avanzar en tus clases. Quédate en casa para preservar la salud. Hasta la próxima.